bestias indomables se encuentran frente a frente. Y nuestra liga hace posible el choque entre leones y toros en el Clásico Nacional. Hoy, Plaza Amador ante Tauro a las 6 de la tarde. LPF Torneo Clausura 2020 Tigo, solo por la única y auténtica casa del fútbol. TV Max, feliz mes de la patria. Frente a la situación climática que vive el país y para proteger tu vida y la de tu familia, sigue las siguientes recomendaciones. 1. Busca un lugar seguro y aléjate de cerros y montañas. 2. Aléjate de zonas bajas cercanas a ríos, quebradas, costas o áreas que ya antes fueron afectadas por inundaciones o deslizamientos. 3. Aléjate de puentes sobre ríos crecidos y turbios. 4. Ten preparado a mano un bolso con documentos personales, agua, alimentos enlatados, linternas, frazadas, mascarillas, medicamentos, alcohol o alcohol alcoholado, cargador de celular portátil y radio portátil. 5. Mantente informado sobre las condiciones del clima en tu estación de radio o canal de televisión. 6. SINAPROC es la única autoridad competente para emitir comunicaciones sobre esta situación. 7. Reporta emergencias marcando al 911. La vida no tiene precio. Lo material es posible recuperarlo. No regreses a tu casa hasta que se levante la alerta. Este es un mensaje del Centro de Operaciones Nacional del Estado y la Asociación Panameña de Radiodifusión, APR. Si lo que quieres es leer información sobre farándula, noticias, si quieres saber todo lo que pasa en el mundo, si quieres verlo y escucharlo, tenemos lo que tú necesitas. Redes sociales, audio y video streaming con cobertura global y además una señal al aire en FM con cobertura nacional. Llegamos a todos lados de muchas maneras, con un completo staff de profesionales, haciendo de tu vida más amena, alegre e informada. ¿Por qué pensarlo más? Nosotros seremos parte de tu éxito. Nosotros podemos hacer crecer tu empresa o negocio. Así que hoy y por siempre, la radio sigue siendo el medio más completo y eficaz para tu publicidad. Contáctanos a ventas@erancom.com o llámanos al 264-4721. Somos Emporio Radial Ancon. Radio Ancon. Estás escuchando La Mañana Ancon. Son las 10:03 de la mañana. Usted escucha Radio Ancon 92.1 FM en Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Bocas del Toro, 92.3 en Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas, 102.7 en la provincia de Colón, 100.3 en Darién, www.radioancon.com. Quiero saludar a todos los que nos están viendo a esta hora por www.radioancon.com y a través de nuestro app en cualquier parte del mundo y también en nuestro país. Y pronto estaremos en vivo en YouTube para convertirnos en un canal de televisión de YouTube. Y para el día de hoy ya está a esta hora don Alex Newman con Vida Digital. Buen día, don Alex. Muy buen día, muy contento de estar aquí conversando contigo nuevamente, hablando sobre todo, y esto es un tema recurrente definitivamente, sobre cómo estamos sobreponiéndonos a todo lo que está pasando y cómo estamos como personas, como negocios, como país, levantando la cabeza, como quien dice, y saliendo adelante, pese a que todavía pues no tenemos en la mano una vacuna y todo lo demás, pero afortunadamente pues ya se vislumbran por lo menos dos alternativas. Yo me imagino que habrá un par más que irán saliendo poco a poco. Todavía no he escuchado si ha salido algo de la vacuna rusa o lo que fuera, pero por lo menos hay dos candidatos importantes, tanto de Pfizer como de Moderna, que, bueno, van a salir adelante dentro de poco, esperemos. Pero oye, bueno. Quiero hacer dos cosas, Alex. Primero, pues mostrarte que tengo un spot atrás nuevo. Sí, un contraluz interesante también. Yo creo que vas a tener que buscar una lámpara que te ilumine mejor. Ya estábamos hablando de eso, ya por ahí. Sí, de otro modo parece la escena esa donde aparece por primera vez el emperador Palpatine en Star Wars, así medio oscuro. Pero fíjate que en la cámara que sale en el app y en la página web, sí sale bien. Lo que nos hace falta ahora es trasladar una cosa a la otra, pero debemos seguir trabajando en eso, don Alex. Sí, la otra cosa que le quiero mandar un saludo a Candy Chen. Ah, sí. Ya le tiene agenda para hasta dentro de 15 días. Sí, y por ahí mismo está trabajando en las de más arriba. No se detiene. Así que un abrazo a Candy.
Y tiene invitado, don Alex Human. Así es. Una de las cosas que, bueno, hemos estado discutiendo en estos días es cómo nosotros como panameños hemos sido muy resilientes, hemos sido, pese a que sí, hay gente que no la está pasando bien en este momento, hay gente que está pasando por muchas dificultades. Muchos panameños han sacado su creatividad, su, realmente su resiliencia, como debe ser. Y bueno, hemos transformado muchísimos negocios. Vamos a estar hablando en próximas semanas con algunas personas, algunas empresas que han estado transformándose. Pero una de las cosas importantes que ha hecho esta transformación digital que ha hecho este país casi que de golpe ha sido el tema de la automatización y la mejora de los procesos y demás. Y bueno, una de las personas con quien he querido conversar este tema es nuestro amigo Richard Morales, que está con nosotros hoy. Gracias, Richard, por habernos acompañado. Y bueno, quisiera arrancar pues preguntándote cuál ha sido tu experiencia hasta ahora con el tema de la pandemia, cómo se han transformado las personas y los negocios y cómo nos lleva eso a temas de automatización y qué significa para nosotros a futuro, cómo va a transformar esto, la forma de trabajar, de transportarnos, de divertirnos, de entretenernos, de educarnos a futuro. Muy buenos días, Alex, Guillermo, agradecido por la oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy. Un saludo a Candy también. En mi caso particular tengo la fortuna de laborar en la enseñanza como profesor, que ha sido un sector que aunque ha sido impactado, como todos los sectores, por el COVID-19, por la cuarentena. Es un sector que tiene mayor facilidad para adaptarse a las clases virtuales, ¿no? Ahí el reto, sin lugar a dudas, está del lado del estudiantado, diría yo, más que nada con las condiciones desiguales que hay antes, sobre todo en los años menores, ¿no? En los estudiantes de primaria, secundaria. Pero sí, ha sido un sector que en parte ha podido adaptarse al elemento virtual, pero que nos demuestra que hay asimetrías todavía en el acceso a la tecnología. Yo diría que en general, lo que ha hecho el COVID-19 es acelerar la discusión sobre el cambio tecnológico, es decir, cambios que se estaban ya dando en el mundo en cuanto a revoluciones en el transporte, en las comunicaciones, en la energía y definitivamente en la producción. Esa discusión se ha adelantado, y se ha adelantado por necesidad casi. Porque normalmente estos cambios responden ante toda la competencia. Es decir, la competencia en las empresas las impulsa a adoptar tecnologías que les permitan ahorrar trabajo, que les permitan producir a un menor costo y así poder vencer a sus competidores en el mercado. Entonces, el proceso de adopción de tecnologías tiende a seguir esa dinámica. Pero en este caso estamos hablando de una disrupción por el COVID-19, por una pandemia que ha interrumpido las cadenas de producción, de comercialización alrededor del mundo, que está dejando claro de que los modelos de negocio, los modos de producir van a tener que adaptarse a estas nuevas circunstancias. Y lo que ya se venía hablando, la idea de una producción más descentralizada, eso ya está empezando a adoptarse, o por lo menos a ser discutido mucho antes, ¿no? Y claro, y la discusión entonces sobre el futuro del trabajo se adelanta también, en la medida que las nuevas tecnologías que permiten una mayor automatización implican también un desplazamiento de trabajo, un ahorro de trabajo. Y ahí surge toda una discusión política que se está dando en distintos lugares. Incluso uno de los precandidatos presidenciales en Estados Unidos del Partido Demócrata ya estaba abordando como el tema central de su campaña, que era Young, y estaba hablando de la renta mínima universal, etcétera, ante el hecho de los cambios en la tecnología que se estaban dando, ¿no? Lo que ha llamado el Foro Económico Mundial la cuarta revolución industrial, ¿no? Y dentro de cuarta revolución industrial generalmente se habla de una gran cantidad de tecnologías, ¿no? Se habla de la biotecnología, la nanotecnología, se habla de la inteligencia artificial, del aprendizaje de máquinas, pero yo creo que más que el listado de tecnologías,
la clave viene a ser cómo ese conjunto de tecnologías, cómo esa revolución digital está cambiando los procesos de producción en general y el mundo del trabajo, ¿no? Creo que esa es la clave en este momento. La pregunta sería, y hablando por lo menos en los temas que has mencionado poco a poco, el tema del modelo de negocio. Siento que hay algunos modelos de negocio que no es que hayan cambiado, sino que simplemente se han como reafirmado como una alternativa en la cual de pronto muchos no necesariamente creían, claro, con sus ventajas y con sus retos también. Por ejemplo, lo que en inglés se conoce como el gig economy, que en Panamá le podríamos llamar la economía de los camarones, y eso incluye todas las aplicaciones para tú conseguir desde un transporte hasta un plomero, por decir algo, por un lado, y el modelo de negocio quizás que algunas cosas que eran de comprar en un solo golpe se han vuelto suscripción y algunas que eran suscripción se han vuelto un solo golpe. ¿Cómo has visto el cambio de los modelos de negocio impactando la forma en que hacemos negocio en Panamá? Ahí yo creo que, creo que ahí va a haber un reto doble, ¿no? Por un lado están los negocios que van a tener mayor capacidad de adaptación y la dinámica aquí nuevamente tomando, digamos, la dinámica de cómo se tienden a manejar estas situaciones en el capitalismo es que las empresas más grandes, con mayor capacidad, son las que mejor pueden adaptarse a estos cambios, en la medida de que eso implique una incorporación de una inversión en tecnología y demás importante, ¿no? Así que generalmente hay un proceso traumático, ¿no? Y ese proceso traumático de Schumpeter, por ejemplo, llamaba eso destrucción creativa, ¿no? Pero claro, ese proceso traumático también es doloroso, porque implica que muchas empresas van a ser desplazadas, muchas empresas van a quebrar, las empresas que no tengan esa capacidad de adaptación o de inversión en nuevas tecnologías. Significa que muchos trabajadores van a perder sus empleos también. Y ahí es donde tiene que entrar de alguna forma el Estado a regular este proceso o el Estado a intervenir para ver cómo puede ser lo menos traumático para la sociedad, cómo los costos se pueden distribuir de una forma no tan desigual. Y en torno al gig economy ahí también surge otro reto, ¿no? Porque estamos hablando de relaciones laborales distintas, que esto ya un debate que se ha adelantado en algunos países, en Europa, en Estados Unidos, en la medida que ya ellos habían entrado a esta discusión mucho antes, ¿no? Ya habían empezado a desarrollarse estos modelos de negocios. En Panamá han entrado hace poco y surge el problema de la precarización de los trabajadores en estos sectores, ¿no? Así que vemos ese reto de la adaptación, pero yo diría que este es un punto intermedio, es decir, que la discusión va más allá, porque lo que estamos viendo efectivamente son plataformas de entrega a domicilio, de llevar mercancía de forma personalizada, por decirlo así, o particularizada. Pero a lo que estamos caminando, por lo menos en el transporte, es a transporte automatizado. Esto se ve cada vez más en países o ciudades más avanzadas, en China, en Estados Unidos, en California, en Alemania. Y uno creo que hay que tener visión para ver que ese es hacia donde estamos caminando de alguna medida, ¿no? Y claro, ahí viene la discusión adicional. Uno cuando dice esto, bueno, eso implica por un lado la inversión en infraestructura. Ahí ya entra definitivamente el Estado. Ahí entra la discusión sobre el 5G, por ejemplo. ¿Qué capacidad tiene tu país para manejar las velocidades del Internet que tú requieres para que esto sea verdaderamente viable? Y por ahí entra la discusión del trabajo. Por ejemplo, el sector transporte es un empleador importante en Panamá y también en la mayoría de los países. ¿Qué sucede con los trabajadores de esos sectores, ¿no? Es decir, hay una serie de discusiones que hay que tener. La empresa individualmente está limitada a la discusión de su modelo de negocio, de su supervivencia, porque así opera el mercado, ¿no? Hay un sinfín de empresas que están compitiendo entre sí y en la medida que pueden adaptarse, incorporar tecnología y ser más competitivas que sus rivales, van a poder sobrevivir, ¿no? Pero hay una discusión social alrededor de eso, que creo que es un reto tremendo. Por un lado, ¿cuál es la inversión que hay que hacer en infraestructuras importantes? Que nuevamente ya se ve en todo este tema de la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, ¿no? Que está claro que tienen claro que los países que logren incorporar los avances en ciencia y tecnología a su producción van a tener la ventaja en el futuro.
Y ahí está el reto de países como el nuestro, ¿no? Si vamos a poder hacer esa inversión para mantener a la par, porque si no, por más que haga o no haga una empresa a nivel individual, si no existe la infraestructura adecuada, el país no va a tener la competitividad necesaria, ¿no? Y ahí yo creo que está digamos, la discusión social que hay en esto. Ahora, yo veo un tema con lo que tú mencionas de la infraestructura. Una de las cosas que nos agarró, entre comillas, de sorpresa, es que al igual que en muchos otros países, en grandes ciudades, en otros países sobre todo, mucho de la infraestructura de telecomunicaciones, de la parte personal, la parte individual, la parte casera, está siendo indirectamente subsidiada porque es mucho más barata por los precios que normalmente son, yo no diría que caros, sino en algunos casos casi inaguantables, en algunos casos, de temas de conectividad de internet, de telefonía, etcétera, para los comerciales. Pero una de las cosas que cambió la dinámica de esto y la dinámica del trabajo y el futuro del trabajo en nuestro país es que ahora mucha gente está trabajando desde casa. Y obvio, si antes la gente se quejaba de los proveedores tradicionales de telefonía y de internet, ahora, si antes llovía, ahora no escampa, en el sentido de que tú no puedes pasar más de 6 o 7 tweets sin que te salga alguien diciendo: maldita compañía de cable o de internet o de telefonía, nuevamente estoy sin servicio, nuevamente me tienen mal. Y por lo menos yo, sin saberlo de primera mano, intuyo que es que también mucha inversión se estaba haciendo en esta parte mucho más rentable de la parte comercial, que ahora pues esa fibra está sin estar transmitiendo nada porque mucha gente está tranquila en su casa trabajando, y ahora estamos, entre comillas, sobrecargando muchas de esas infraestructuras. ¿Tú qué otra perspectiva tienes en cuanto a esa forma en que ha cambiado la dinámica de cómo trabajamos y cómo funcionamos comercialmente en el país? ¿Y qué reto ves que signifique no solo para los proveedores de estos servicios, sino para las autoridades que se encargan no solo de regular cómo funcionan, sino de velar que funcionen bien? Sí, aquí yo creo que, digo, y una de las partes que no tiende a discutirse mucho sobre el tema del trabajo en casa, es que esto, claro, esto implica que muchas veces los asalariados, los trabajadores están cargando con costos que muchas veces asumían las propias empresas, ¿no? Es decir, y además de los costos adicionales que están cargando por trabajar desde la casa, un elemento que no tiende a discutirse mucho es cómo no tener un ambiente laboral apropiado genera mucha presión sobre las personas, ¿no? Porque puede que haya una concepción entre algunos que, bueno, estás trabajando desde casa, que cómodo, no tienes que salir, no tienes que lidiar con tranque, y claro, hay algo de parte de verdad con eso, ¿no? Pero también no necesariamente tienes un ambiente en tu hogar cómodo, conducente para trabajar, ¿no? Y por eso toda oficina, toda empresa, en teoría está tratando de organizar un ambiente que ayuda a estimular el trabajo, y bueno, debería tratar de lograr eso. Creo que eso es un aspecto a mantener presente. Y el otro es que definitivamente es necesario una dirección y planificación estratégica del Estado en cuanto a las inversiones que hay que hacer en nuestra infraestructura de telecomunicaciones. Si lo dejas individualmente a las empresas, nuevamente la empresa va a hacer lo que hace toda empresa, va a pensar en su rentabilidad, va a pensar en sus ganancias. Y eso es así, y eso no va a cambiar a nivel individual de cada empresa, ¿no? Así que el factor clave aquí viene a ser cómo el Estado puede planificar a 10, 20, 30 años cuál es la infraestructura que vamos a requerir con base a las tendencias que estamos viendo ahora. Y esas tendencias que estamos viendo ahora es que se va a requerir determinadas velocidades y capacidades de conexión para que tu sector transporte, para que tus comunicaciones, para que tu producción incluso pueda funcionar adecuadamente. Y aquí solo falta ver, y creo que y los menciono nuevamente porque son los casos que están pensando esto, ¿no? Que es particularmente Alemania, que es China, que es ciertas partes de Estados Unidos, es un país federal, así que ciertas ciudades, ¿no? Ciertos estados, sobre todo California, están pensando en esto. Por decir algo, es claro de que estamos caminando hacia una
hacia matrices energéticas distribuidas, donde básicamente vamos a requerir compartir energía desde productores descentralizados. Y con eso quiero decir, para traducir eso, ¿no? De cada hogar básicamente, o cada oficina, cada edificio, se va a poder convertir en un productor de energía, sea probablemente con energía solar. Y esto no solo porque hace sentido en términos de negocios, sino porque es necesario ante la amenaza del cambio climático y que tenemos que ir abandonando la dependencia en combustibles fósiles. Y eso ya lo está haciendo, nuevamente, Alemania, China, California, que están transitando hacia una matriz energética distribuida, pero que eso requiere la infraestructura de telecomunicaciones para que pueda funcionar, para que puedas tener información actualizada de cuánta energía necesitas en el sistema, a dónde hay faltante, a dónde hay sobrante de energía, y puedas manejarla activamente, ¿no? Así que ahí vemos cómo son tendencias que es difícil predecir exactamente en cuántos años vamos a lograr acercarnos a esto, o si nuestros países van a mantener un rezago importante, porque esto también es clave, que en la medida que mantengamos un atraso en la adopción de estas tecnologías, de estas inversiones, también nuestro país va a tener mayores dificultades hacia el futuro, ¿no? Y ahí está esa discusión importante entonces sobre requerimos un plan estratégico en cuanto a cuál es la infraestructura que vamos a necesitar hacia el futuro para que podamos potenciar la capacidad productiva de nuestro país, ¿no? Y eso, y reitero ese punto, eso sobrepasa sobrepasa las posibilidades de cada empresa individualmente. Solamente se puede hacer como país y solamente se puede planificar a muy largo plazo. Richard, te quería, bueno, primero que agradecer que estás acá en Radio Ancon otra vez, que es tu casa, y te quería preguntar sobre un tema que me llama mucho la atención, ya que estás hablando de la infraestructura que falta. Fíjate, tengo el dato de que el año pasado Amazon facturó $50 millones de Panamá. Más o menos tú has escuchado ese dato, Alex, ¿no? Así es. O sea, que las compras que hicieron los panameños le facturó a Amazon $50 millones. O sea, ese mito de que el panameño no está dispuesto a comprar, usar el comercio electrónico en este país, pues no existe. Solamente que sencillamente no se visibiliza. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cómo lo despachas? Todavía para llegar a Radio Ancon es la emisora que está arriba de donde dice Avianca. Pero las políticas públicas municipales no trabajan en función del día donde están. Estamos en el año 2020 y la calle que está antes de Radio Ancon, yo no sé cómo se llama, porque no tiene forma de identificarla. Y la que está a la derecha, le veo el nombre, pero está tan chiquito y tan mal ubicado y tan mal diseñado que no se entiende. Entonces, claro, tratar de llevar un paquete aquí al lado es una misión casi imposible. ¿Cómo se va a desarrollar el comercio electrónico en un país donde sus principales ciudades no sabes dónde estás? O sea, es imposible llegar a una dirección porque no hay ningún tipo de señalización. Y para colmo, las políticas públicas son personales. O sea, el alcalde anterior le puso a la mitad de San Francisco una señalización. Ahora vino el nuevo alcalde, no lo siguió. Pero lo más seguro es que al final del periodo se acuerde de eso y ponga otro tipo de señalización. Y después viene el otro y cambia la señalización. Y eso solamente con una cosa tan sencilla como tratar de ubicar paquetes para desarrollar el comercio electrónico interno. Ya no estamos hablando de infraestructura para fibra óptica, ni estamos hablando de servir. El otro día el Ministerio de Educación hablaba de poner servidores de contenido a los profesores. Oye, no siguieron siquiera su propio plan del Ministerio de Educación de usar tablets, lo quitaron y me está hablando de servidores de contenido. ¿Quién sabe qué es eso? ¿A qué profesor le explicaron qué es un servidor de contenido? Entonces te das cuenta de que muchas veces se quiere correr a toda velocidad cuando ni siquiera han comenzado a gatear. Y yo creo que el problema más que infraestructura es de concepto. ¿Qué es lo que se quiere hacer al final, como tú lo acabas de decir bien, pero cómo comenzar desde el principio? Que aquí todo el mundo habla de tecnología, pero nadie busca el principio. Aquí todo, bueno, la AIG está ahí. ¿Quién usa las apps de la AIG? Y están ahí, ¿eh? O sea, hay un proyecto interesantísimo de la AIG que tiene casi todo en digital, y Alex lo sabe,
pero se usa casi nada. Fluyando está usando, pero es porque un emprendimiento privado y le está metiendo mercadeo. Pero buena parte de las transacciones gubernamentales ya se pueden hacer incluso desde el celular. Nada más que te tienes que dar cuenta lo baja que es la cultura digital en Panamá. Cuando tú vas un sábado a un banco y ves a 50 personas haciendo una fila afuera y los 50 están con el celular en la mano. 49 seguro podían haber hecho la transacción en el celular que tienen ahí. Entonces, yo creo también que hay un tema de cultura en la política del cual no se habla, no se desarrolla y nos va a mantener en el subdesarrollo digital. Richard. Yo sé que el invitado es Richard, pero déjame intervenir un momentito nada más. Primero, si alguien te quiere entregar algo, te lo puede entregar en XFJG más 4J Ciudad de Panamá. Eso que yo te acabo de decir, XFJG más 4J, fue el esfuerzo que hizo Google porque se cansó básicamente de tener que estar peleando con todo el mundo y diseñó un sistema interno de ellos que usa una grilla en particular que tiene su ciencia y que lo puedes buscar en internet, pero básicamente cualquier punto de Panamá es accesible por medio de 7 símbolos que pueden ser letras, números, símbolos y ya. O sea, lo creó Google. Sí, Google lo hizo para cada ciudad del planeta. Tú puedes buscar cualquier punto de cualquier ciudad del planeta. Obviamente, si te vas a Churuquita Chiquita, lo que fuera, probablemente no esté exactamente como debe ser. Pero llegues a 100 metros de donde tienes que llegar, pero no necesariamente a donde tienes que llegar. Pero tú, específicamente tú que estás en Radio Ancon, edificio Solendec, te vas en Google Maps y pones XFJG más 4J Ciudad de Panamá y entras directamente. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, ¿sabes qué? Me cansé de estar peleando con todo el mundo. ¿A qué me refiero con peleando? Porque resulta ser que vivimos en una ciudad donde por ser un país presidencialista, tenemos que la calle es del MOP, la tubería es del IDAN, la acera es del municipio, el tema de la línea de construcción depende, si tienes 2 personas en un lugar vas a encontrar 3 opiniones. O sea, tenemos todo yo diría que un chaumín de jurisdicciones que tú no sabes ni por dónde empieza una cosa ni por dónde termina la otra. Entonces, en Catastro tienen una información, en el MOP tienen otra, en Vivienda tienen otra, en el IDAN tienen otra, y por eso es que rompen una tubería en Vía Brasil y se queda la mitad de la ciudad sin agua. ¿Me explico? Entonces, yo creo que hasta que no agarremos y, no sé, yo diría que nos sentemos a dialogar en la mesa, pero ahorita mismo estamos en el punto de encerrarlos en una habitación y el que salga vivo, ese decide qué es lo que hay que hacer, que no sé, y tirar como que un bate o algo así en el medio del cosa para ver si se ponen de acuerdo de esa manera. Pero la idea es que tenemos que ponernos de acuerdo y hacer esa implementación. Lo lamentable es que ya han habido por lo menos 6, 7 esfuerzos en los últimos, ponte 30, 40 años, de los cuales los últimos 2 o 3 que llegan hasta cierto punto. El tema es que como no es algo que tú puedes hacer de un día para otro, es un estudio que demoras 1 año para conseguir la plata, 2, 3 años para hacerlo y 1 año para empezar las primeras etapas, viene y te toca una siguiente elección y el que viene dice, eso lo hizo la persona que estuvo antes que yo y esa persona es fea y como a mí no me gustan las cosas feas, yo lo voy a hacer de otra manera. Aun cuando acaben haciéndolo más o menos de la misma manera y aun cuando en algunos casos de pronto puede hacer que salgan beneficiadas personas que no son necesariamente ni tú ni yo, ni el pueblo en general, sino X o Y personas, entonces no se logra el arreglar ese tema que es el de la nomenclatura en todo el país. Yo siento, ya por impresión propia, opinión propia, que eso debería estandarizarse de manera nacional e implementarse de manera local con los gobiernos locales, porque son los que están ahí, los que viven ahí, los que saben cómo funciona. Pero ya tocará de alguien quizás con un poquito más de peso ensillar ese gallinazo. Nada más quería contribuir con eso. Yo agregaría, y planteando que estoy de acuerdo que esa estandarización es importante,
que pudiéramos considerar eso condiciones de producción o son de esas condiciones que son necesarias para que determinadas actividades puedan desarrollarse plenamente, ¿no? Y si no tienes esas condiciones, se convierte en un obstáculo para el desarrollo, en este caso de actividades de logística interna o de comercio interno en el país, ¿no? Yo creería que aquí el orden de los factores es que Panamá necesita elaborar una visión de futuro clara hacia dónde queremos ir como país, que eso implica priorizar qué sectores vamos a desarrollar, que implica en qué sectores necesitamos invertir las riquezas de nuestro país. Eso en parte es una apuesta, el futuro es incierto y ningún país puede estar del todo seguro qué va a ser la apuesta adecuada, pero si no se hace, estamos condenados al estancamiento. Y una vez tienes una visión desarrollada, y cuál visión, sin duda, ese es todo un tema y un debate político, y lo sería en todo caso, hay que planificarlo. Y esa planificación te permite hacia el futuro establecer tus metas y organizar tu estado y tus inversiones en función de ese plan y de esas prioridades. Y ahí vendría necesariamente cómo necesitamos organizar nuestras ciudades, nuestro país, en qué infraestructura hay que invertir en función del plan y cómo reorganizar nuestro estado y la relación entre el gobierno central y los gobiernos locales en función de esos objetivos. Porque lo que termina pasando es que a alguna persona o sector se le ocurre una muy buena idea, necesitamos tal o cual institución, que puede ser cierto, o la vieron en algún país, tal país tiene esta institución, está organizada de esa forma, adoptémoslo aquí. Pero sin tomar en cuenta que esas instituciones que vamos creando, cómo se manejan entre sí, deben responder a las necesidades y a las prioridades de nuestro país, ¿no? Y sobre este tema de planificar a largo plazo la política económica, yo creo que es clave cuando uno ve, digamos, los antecedentes más cercanos de países que logran un desarrollo importante y más cercanos no me voy a referir aquí a los que se desarrollaron o lograron niveles de industrialización en el siglo XVIII y XIX, sino puntualmente los 60 en adelante, y son los países del sudeste asiático sobre todo. Ves el ejemplo que tiende a manejarse mucho en Panamá de Singapur, pero también Corea del Sur, también Japón, sin lugar a duda China hoy en día. Y básicamente estos son países que pasaron de ser intensivos en fuerza de trabajo, países agricultores, a ser países que compiten en las industrias más avanzadas de la tecnología. Y es porque se definieron una planificación estratégica al futuro de que iban a desarrollar sus economías y dejaron a un lado una teoría que hace mucho daño, que es esta teoría de que cada país tiene una especie de ventaja comparativa sobre la base de sus dotes naturales y que tiene que dedicarse solo a esas actividades. Si ese fuera el caso, Singapur seguiría siendo un productor de arroz y ya, exportador de arroz, ¿no? Y en Panamá nuestra política económica básicamente va en piloto automático. Es decir, los debates políticos son sobre temas que no logramos resolver, por eso pues diría yo en parte por esa falta de visión, pero hay otros temas como corrupción, etcétera. Pero también dejamos la política económica casi en piloto automático y no forma parte de la discusión. Por decir algo, ¿no? Dice que esto no necesariamente, bueno, creo que sí entra en el tema ahora definitivamente en la discusión de la tecnología. Nuestra plataforma de servicios responde al mundo al que vamos a enfrentar en las próximas décadas. Por ejemplo, digamos un sector clave, las zonas económicas especiales o zona libre, ¿no? Zona libre nace al final de la década de los 40, en los 50. En su momento era algo singular, una cosa fenomenal en el mundo, esta zona económica especial, sin aranceles, para importar y reexportar. Y han proliferado y en prácticamente todos los países subdesarrollados, desarrollados, tú encuentras una cantidad de zonas económicas especiales. En Colombia, en América, en Centroamérica, etc. Y cada vez más son menos necesarias para las grandes empresas. El solo ejemplo de hablar de Amazon. Amazon en sí mismo es un mercado, es casi un centro comercial virtual y una empresa de logística. Básicamente integra dentro de sí una gran cantidad de actividades. Pero básicamente zonas como zona libre son cada vez menos necesarias para el comercio mundial. Que ahí es donde tú entras. ¿Qué hace el país? Insistir en un modelo de negocios o en un tipo de actividad que se está quedando obsoleta y se va a quedar obsoleta, y eso se refleja en las cifras de la propia zona libre y la contracción que ha tenido a lo largo de los años, mucho antes de COVID-19. Eso por un lado.
por el otro lado vemos la presión de los organismos financieros internacionales, de Europa, de Estados Unidos, con el tema de las empresas de papel, ¿no? Esa ha sido una presión persistente en torno al tema del uso de la plataforma de servicios, con la acusación de la evasión de impuestos, etcétera, la opacidad en torno a cómo se manejan esas inversiones y esos recursos, ¿no? Ahora, el país pudiera insistir, como dicen algunos sectores, hay que proteger la plataforma de servicios, hay que proteger las empresas de papel, etcétera. Pero eso tiene su fecha de caducidad, eso es claro. Y esa presión viene de las potencias que antes eran los usuarios de esa plataforma de servicios, y muchas de sus empresas van a seguir siéndolo porque les conviene. Pero es claro que nuestra plataforma de servicios se está quedando obsoleta por presiones políticas por un lado, pero también por un cambio en el comercio mundial importante, que cada vez requiere menos de intermediarios como los que ofrece Panamá a través de sus zonas económicas especiales, ¿no? Y eso tenemos que pensarlo como país. Más allá de los vicios o virtudes que haya tenido esa plataforma, que eso es todo un debate. ¿Qué impacto tuvo el que Panamá consolidara este modelo, que adoptara el centro bancario en los 70, etcétera? Más allá de los efectos sociales, económicos, sobre la industria, la agricultura en el país, aún asumiendo como meritorio la plataforma, como hacen sin lugar a dudas quienes la planificaron en primer lugar, porque se planificó esa plataforma, sobre todo desde los 70 en adelante, pero hoy en día esa plataforma se está quedando obsoleta, se está agotando. Y me parece, yo diría, que hay cada vez más reconocimiento en la sociedad de esto, ¿no? Un mayor reconocimiento de que está agotada esta plataforma y que hay que pensar más allá. Y eso, sin lugar a dudas, toma a ver, por ejemplo, cómo está cambiando el sector transporte en el mundo, cómo va a cambiar el sector transporte, la logística internacional. Sin lugar a dudas va a caber. ¿Qué están haciendo los puertos en algunas de las ciudades que están compitiendo en el más alto nivel? ¿Qué están haciendo en Ámsterdam? ¿Qué están haciendo en Singapur? ¿Qué están haciendo en China? Y ahí nuevamente viene esa discusión de la ausencia de visión para que estemos preparados antes de que, porque sin lugar a dudas, si no estamos preparados, si no logramos esta visión, cuando no nos demos cuenta, vamos a haber culpado al COVID de todos los males de la sociedad y no visto que se agotó un modelo que se implementó en un mundo muy distinto, o en un mundo donde se manejaba de otra manera la actividad. Y no quiero, digamos, adelantar un pronóstico excesivo, ¿no? Y aquí quiero hablar del canal en sí, ¿no? Y puede que, porque no quiero adelantar un criterio sin lo cual no hay mucha base, pero la propia competitividad del canal pudiera estar en riesgo al futuro. Y esto tiene que ver, número uno, con el hecho de que el canal es competitivo en la medida que representa un ahorro de tiempo, porque lo que domina la economía generalmente es tiempo. Cuánto tiempo de circulación de tus mercancías, cuánto tiempo para producirlas, y quien logra ahorrar en eso se impone, porque logra ahorrar gastos, ¿no? Y en la medida que los avances tecnológicos hacen que la necesidad de usar el canal sean cada vez menos, y puedas contar con todo un debate sobre distintos tipos de canales terrestres y demás, o el propio impacto del calentamiento global, que se abran otras rutas. Es decir, que no creo que eso sea una discusión inmediata, que en 10 años esto vaya a ser un hecho que vaya a cambiar a Panamá y volver el canal obsoleto. No creo que sea una discusión de 10 años, ni siquiera de 20, quién sabe, pero hay que empezar a pensarlo desde ahora. Y son estas preguntas, es decir, cómo transformamos nuestro país de cara a un futuro que ya se está acercando cada vez más a nosotros. Creo que tenemos que ir a una pausa breve y regresamos, Guillermo. Son las 10:39 minutos de la mañana. Usted escucha La Mañana Ancon Vida Digital con Alex Newman, aquí por Radio Ancon 92.1 FM. Radio Ancon. Únete a la batalla por la Copa Sambo, featuring Fortnite, con más de 12,000 balboas en premios. Serán 32 torneos y 2 categorías, de 12 a 14 años y de 15 a 17 años. Para inscribirte, abre una cuenta de ahorros con 25 balboas o deposítalos en tu cuenta y diviértete ahorrando. Más información en copasambo.com. Organiza Easy Gaming y Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Aplican condiciones y restricciones detalladas en copasambo.com. Bienvenido de la Providencia. Ha llegado tu oportunidad de tener casa propia.
a tan solo 25 minutos de la línea 2 del metro, en Chepo Centro, cerca de escuelas, hospitales, bancos y supermercados. Ingreso familiar de $650. Letra quincenal desde $99. Las casas aplican al bono solidario del MIBI. Cuentan con 3 recámaras, 2 baños, sala, comedor y finos acabados. Además de una área recreativa para toda tu familia, con acceso al río. Contáctanos al 6130-0421. 6130-0421. Visítanos en nuestra página web www.villasdelaprovidencia.com. 6130-0421. Ya abrimos Cinemark Pacific Center. Para tu tranquilidad, ajustamos el estándar de Cinemark de acuerdo a las necesidades de hoy. Durante tu visita a nuestro cine, notarás que reforzamos los protocolos de limpieza y bioseguridad con los requerimientos actuales, implementando procesos permanentes de desinfección en nuestras salas y espacios comunes. Así es Cinemark, limpio, cómodo y seguro. Ahora relájate y disfruta de la función. Horarios disponibles en www.cinemarkca.com. Los viernes a las 10 de la noche llega a las pantallas de TV Max el mejor programa del género urbano, Music, la nueva generación, con todos los segmentos y poncheras que a ti te gusta ver, todo lo actual de tus artistas y personalidades de la farándula nacional e internacional. Ya lo sabes, tienes una cita con el mejor programa del género urbano, Music, la nueva generación, aquí por TV Max, full pasión por la música. Carga Transísmica, su mejor opción para el transporte de carga aérea, marítima y terrestre. Contamos con un moderno almacén en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y nuestra propia flota de camiones y furgones refrigerados para movimientos nacionales e internacionales. Somos especialistas en cadena de frío, con más de 26 años atendiendo logística nacional e internacional. Contáctanos al correo contacto@cargatransísmica.com. Radio Ancon. Esto es La Mañana Ancon. 10:42 minutos de la mañana. Ya estamos en la recta final, los últimos 12 minutos de Vida Digital con Alex Newman, como todos los miércoles a las 10 de la mañana. Aquí por Radio Ancon 92.1, yo soy Guillermo Ruiz. Estamos en compañía de don Richard Morales, hoy hablando de tecnología, don Alex Newman. Así es. Mira que recordando lo que mencionabas tú y todavía es un reto que mucha gente pues adopte el tema de la digitalización, como tú dices, viendo filas y filas de gente en bancos, en cajeros automáticos y un poquitón de otras innecesarias filas y procesos y todo lo demás. Yo quería preguntarle a Richard, ¿cuál es tu impresión primero del tema de la automatización? ¿Cómo se ha adoptado en este momento en nuestro país, en el comercio y en la industria y todo lo demás? Por un lado, y por el otro, pues también, ¿cuáles tú crees que son los retos que debemos enfrentar a futuro? Tanto nosotros como consumidores, como los que tienen empresa, el mismo gobierno, tanto a nivel local como a nivel de país. Todas estas interrogantes que tenemos a futuro, ¿cuál es tu perspectiva? Yo creo que ha habido una adopción, digamos, fragmentada en parte en cuanto a las nuevas tecnologías. Hay empresas que sin lugar a dudas han logrado incorporarlas en mayor forma, otras menos. Yo diría que la presión a la adopción de las nuevas tecnologías probablemente está agudizándose, sobre todo ahora en el comercio. Lo hemos visto en esta pandemia. He visto algunas fricciones incluso entre comerciantes por este tema, el tema del reto de apetito, etcétera, y quién se queda con qué porcentaje de las ganancias, el tema de los trabajadores. Es decir, es claro de que esa discusión se está dando en Panamá y ha empezado, ¿no? Y creo que su primera irrupción probablemente fue todo el debate que se generó sobre Uber, ¿no? Y seguramente no es un debate que ha terminado, ¿no? Es decir, cómo maneja el país estas nuevas plataformas de tecnología. Yo diría que como
como país o como Estado, como gobierno más bien, sin lugar a dudas, no ha habido una discusión, ha habido reacción, ¿no? Dado que no hay visión de país, no ha habido incluso mayor visión de país en torno al manejo de la pandemia, lo que queda es la reacción, ¿no? Gobiernos, digo gobiernos en plural, ¿no? No quiero aquí particularizar y decir este en especial, ¿no? Gobiernos que reaccionan ante los distintos hechos que se suscitan. Ahora, dado la rapidez con la que se dan los cambios tecnológicos, uno pudiera decir, bueno, puede que no le quede de otra a muchos gobiernos, a muchos estados, pero sin lugar a duda hay momentos donde puedes empezar a anticiparte a los cambios, sobre todo cuando empiezas a ver la tendencia. Creo que el reto tremendo, digamos, el reto a corto plazo yo diría es cómo lograr un acceso más equitativo a las nuevas tecnologías en la sociedad, ¿no? Ese es un reto, ¿no? Cómo universalizar el acceso a esas nuevas tecnologías de una forma tal de que no se conviertan en un factor que agudice aún más las desigualdades. Porque una sociedad que va adoptando nuevas tecnologías implica que es una sociedad donde quienes no logren adoptarlas van a tener todavía menos posibilidades de incorporarse, de encontrar un trabajo, de tener condiciones de vida dignas, ¿no? Así que ahora, eso también se da a lo interno de una sociedad y entre los países. Es decir, quienes no logren adoptar las nuevas tecnologías van a estar en una desventaja terrible. Y esto también se ve en los mercados, en el mercado de trabajo. Cada vez más los trabajos con mayor estabilidad van a requerir cada vez mayores capacidades, van a ser cada vez menos esos trabajos también. Ahí viene el tema de cómo la tecnología es ahorradora de trabajo en general. Esa es su razón de ser, de ese aumento de la productividad, y eso genera cada vez más dificultades dentro de la sociedad, ¿no? Sí, creo que hay este tema que creo que Guillermo lo aludió en su momento de si no estamos haciendo lo básico, digamos, si no estamos implantando esas condiciones para que haya una adopción de estas tecnologías por la sociedad, ¿cómo vamos a estar pensando en otros temas como puertos inteligentes y cosas por el estilo? Y está ese tema. Yo diría, y reiteraría este punto, que creo que en parte es porque hay una ausencia de una visión conjunta de la sociedad de a dónde venimos y por ende qué le debemos exigir a los distintos actores, aunque lograr eso es difícil cuando estamos atrapados enfrentando la corrupción, enfrentando problemas de este tipo, ¿no? Al igual que los intereses creados en nuestra sociedad que cooptan al Estado, etcétera, ¿no? Ahora, y también va a haber una discusión, puede que no sea tan pronta en nuestro país, porque también hay que recordar que las nuevas tecnologías se adoptan generalmente si te dan un ahorro. Es decir, y en la medida que no sea necesario, las empresas no lo van a hacer. Es decir, si les sale más barato seguir contando con... Si les sale más barato no automatizar, no van a automatizar. Ese es un factor que a veces queda de por fuera. Esto no es un proceso automático. Si tú puedes seguir encontrando fuerza de trabajo suficientemente barata, las empresas van a evitar hacerlo, ¿no? Claro, la pandemia, como dije al inicio, obliga a muchos de estos cambios, porque no te queda de otra, más allá del costo de tu fuerza de trabajo, ¿no? Porque ya no puedes depender de buscar, del trabajo, de que físicamente la persona va a poder hacer el trabajo, ¿no? Hay una discusión política que va a venir, ¿no? Y esa discusión política, creo que aludí un poco ahí al inicio, que es la discusión de cómo manejar el hecho de economías crecientemente más automatizadas, ¿no? Porque hay distintas ideas sobre cómo hacer esto, ¿no? Y ya he escuchado algunas voces tratando de introducir estos temas en el debate, ¿no? Hay una opinión optimista que dice el mercado se va a encargar de esto. El mercado se ha encargado de esto en el pasado, han habido trabajadores desplazados de sectores y simplemente son incorporados a otros sectores. Y parte de la lógica de esto es que cuando tú mejoras la productividad en una economía, a la vez tú estás incorporando menos trabajadores en los mismos procesos de producción, pero a la vez estás produciendo más y requieres mercados cada vez más grandes. Así que hay como una especie de efecto que contrarresta eso, ¿no? Produces con menos trabajo, pero a la vez estás produciendo mucho más, ¿no? Y así eso generalmente permite que más trabajadores se incorporen. Pero esa visión optimista puede que llegue a sus límites. Y aún con esa visión optimista, que esto se arregla solo por la mano invisible del mercado, esa visión optimista igual deja por fuera el sufrimiento de gran cantidad de familias, de trabajadores desplazados, de empresas que quiebran, de que estamos viviendo en medio de esta pandemia. Ya sabremos el saldo
al final probablemente, ¿no? A lo largo de los meses vamos a saber realmente el saldo aquí. Ahora, otra opción que se ha dado es la de renta mínima universal, ¿no? Que es páguenle un mínimo a cada persona y aunque la gente no encuentre trabajo, va a poder seguir consumiendo y manteniendo subsistiendo, ¿no? Ahora, el problema de esto es que esto no tiene mucho sentido en países como Panamá. Por un lado hay un tema que es el límite externo, ¿no? Bueno, esto lo hemos visto en la crisis. Panamá no tiene moneda propia, así que es una complicación adicional para un país como Panamá. Pero cualquier país que básicamente no sea Estados Unidos tiene límites severos en cuánto dinero puede imprimir, ¿no? Otros países también pueden manejar mejor su límite, ¿no? China, la Unión Europea, porque ellos piden prestado en su propia moneda. Panamá no, al igual que ningún país del sur global, ¿no? Así que tenemos límites en nuestra capacidad de gasto del Estado. Y ese dinero igual o proviene del endeudamiento o proviene de los impuestos. Así que esta idea de que simplemente podemos facilitar una renta mínima a toda persona sin consecuencias creo que es un poco ilusa, ¿no? Como solución. Otra es garantías de empleo. Es una propuesta que viene sobre todo de sectores post-keynesianos, ¿no? Y es esta idea de que, bueno, no garanticemos dinero a cada persona, sino garanticemos el empleo. Ahora, y que el Estado sea un empleador de última instancia y contrata a todo el mundo que no encuentra trabajo. Pero nuevamente, este es el mismo problema que el tema de la renta mínima. Mismo obstáculo de cuánto verdaderamente puede soportar cualquier Estado, sobre todo en los países del sur global, una estrategia así, ¿no? Tiene sus límites definitivamente. Es decir, son estrategias cuyas consecuencias que no son sostenibles mantener a largo plazo, ¿no? Como respuesta a este problema, ¿no? El último punto, que es el que yo favorezco de alguna forma, es el que el beneficio el beneficio de estas tecnologías de alguna forma debe ser compartido por la sociedad y tenemos que estar pensando de cómo podemos tener plataformas que de alguna forma donde cambiemos las relaciones de propiedad en torno a esas plataformas, ¿no? Esto quiere decir de que en la medida que estamos desarrollando medios productivos que logran producir prácticamente sin trabajo, ¿cómo podemos asegurar de que esas tecnologías puedan ser propiedad de la propia sociedad, no del Estado, no de las empresas individualmente, sino que puedan ser aprovechadas por toda la sociedad, sus beneficios? Es una discusión mayor que tu postura pueda quedar para otro momento, pero es decir, que pueda haber una apropiación social de los beneficios de estas nuevas tecnologías y podamos evitar estas discusiones de cómo aseguramos que personas que están quedando desplazadas puedan siquiera sobrevivir en este mundo cambiante, ¿no? Pero es una discusión política que va a venir y en Panamá de alguna forma lo estamos viviendo por otros temas. El aumento del desempleo, del empleo informal, que ya, bueno, en este momento no tenemos cifras, pero ya debe rebasar el 50% fácilmente, era un 45% antes de la pandemia. La menor capacidad de creación de empleos formales que hay en el país. Esto se estancó en el 2019, ya la construcción no estaba creciendo, solo estaba creciendo la banca y el canal básicamente y la logística. Así que son discusiones que tenemos que tener hacia el futuro, ¿no? Cómo estos cambios van a impactar el trabajo y la equidad en el acceso a la tecnología. Por usar un último tema, un país que usamos mucho ejemplo, que ya mencioné, Singapur, universalizaron el acceso al Internet, ¿no? Y que tú puedas tener acceso a Internet en cualquier parte de la isla. Bueno, Singapur es chiquito, ¿no? Así que de repente uno dirá, bueno, esto gráficamente puede ser más sencillo, pero Panamá también es pequeño, ¿no? Así, bueno, son temas que tenemos que pensar. Cómo el acceso a la tecnología puede ser universalizado como derecho. Además. Yo quiero agregar también que un tema que tenemos que de pronto tocar en una próxima ocasión es cómo está la parte académica preparada para esto. Porque por un lado vemos esfuerzos excelentes de pelados de aquí de Panamá que ganan competencias de robótica en otros países, que me parece fantástico. Pero asimismo también vemos que en el currículum de la universidad, no sé, la última vez que miré todavía tenían Fortran, no sé cómo están ahora, pero la idea es que también hay que actualizarlo porque lo están preparando a los pelados en muchos casos para los trabajos del siglo XX. Entonces, y con técnicas más que tecnologías del siglo XIX. Entonces, eso también yo creo que hay un reto muy grande. Lamentablemente se nos acaba el tiempo y bueno, le doy las gracias nuevamente a Guillermo y a Radio Ancon por darnos este espacio para conversar de estos temas que definitivamente tienen que estar en la mente de todos los panameños porque es básicamente nuestro futuro y hacia allá vamos.
Gracias a ti, Alex, y gracias a ti, Richard Morales. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Guillermo. Un abrazo. Un placer haber compartido con ustedes y todos los radioescuchas de Radio Ancon. Bueno, muchísimas gracias y recuerden que nos pueden seguir en @vidadigital, en Instagram, @AlexNeumann, me pueden seguir en Twitter y en casi todas las demás redes me pueden buscar hasta en TikTok como @vidadigital. No es que publique mucho, no soy bueno bailando, así que no esperen mucho de eso, pero sí entrevistas, reviews, unboxings, todo ese tipo de cosas, pues todo lo que ustedes necesiten y las consultas que ustedes quieran, con muchísimo gusto, @vidadigital. Y si es un tema así bien espeso y sabroso, lo conversamos aquí con Guillermo los miércoles a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias y nos vemos. Hasta luego, son las 10:55 minutos, ya viene el cañonero de Don Plin. Yo soy Guillermo Ruiz, pásenla bien. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña, 86 años al servicio del país, presentó